Bien, hermanos, vamos a continuar con la ayuda del Señor con el tema de las aflicciones santificadoras. Estamos en nuestro tercer gran encabezado, que es su consuelo. Es decir, sí, hermanos, enseguida de todas estas aflicciones que Dios diseñó para hacernos bien, aún después de todo el bien que nos causan, también nos consuela. Y vamos a considerar este último encabezado de la misma manera como lo hicimos en el tema anterior, y lo vamos a subdividir en tres partes de subencabezados. La primera de ellas que vamos a considerar va a ser la promesa. Enseguida vamos a considerar las razones para el consuelo y por último una muy breve conclusión. Vamos a considerar la promesa, las razones para el consuelo y una muy breve conclusión. Vayamos entonces a considerar la promesa en el Salmo 119, versículos 75 al 77. Salmo 119, versículos 75 al 77. Dice la palabra del Señor. Yo sé, oh Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Venga, te ruego, tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu palabra dada a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Hasta ahí. Observen, hermanos, ustedes que después de haber sido afligidos conforme a la fidelidad del Señor, y para hacernos bien, dice la Escritura que enseguida viene ahora su misericordia para consolar. Cuando el salmista, miren cómo dice el 75 sobre su aflicción, conforme a tu fidelidad me has afligido. Y dice enseguida el siguiente versículo, venga, te ruego tu misericordia. Otras versiones traducen, venga ahora tu misericordia. Sin embargo, hermanos, el original es una súplica y un ruego. Venga, te ruego tu misericordia para consuelo mío. Pero miren las palabras, ¿por qué debe venir ahora? Conforme a tu palabra dada a tu siervo. Lo primero, hermanos, que debemos entonces considerar es que el mismo Dios que envía la aflicción es el mismo Dios que enseguida también envía la misericordia. Ciertamente, hermanos, como hemos dicho, nuestra conducta y nuestra naturaleza caída hace necesario que sea por medio de las aflicciones que aprendamos, que seamos santificados cuando andamos errados. Pues como poníamos el ejemplo en el tema anterior, es la rebelión lo que causa en muchos casos la aflicción, el azote, cuando la aflicción es en forma de azote. Sin embargo, este también es para hacer bien, hermanos. Pero, ¿por qué es en esa forma?
porque nosotros mismos nos hemos rebelado. Si hubiéramos oído con palabras, si hubiéramos atendido a la voz de Dios, entonces muchas de esas aflicciones que vinieron en forma de castigo, nos las habríamos ahorrado si nos hubiéramos santificado por medio de las causas internas de la fe y del amor. Pero como nuestra raza caída nos gusta la mala vida, como se dice coloquialmente, nos rebelamos y no entendemos más que por las malas, y nos es necesario esta clase de aflicciones. Pero estas aflicciones, como su nombre lo dice, afligen, duelen, es sufrimiento, hermanos, y es dolor. Como ya se ha dicho en otras ocasiones, esa es la razón, incluso, hermanos, del porqué de la disciplina en el caso de los niños. Porque cuando las palabras no funcionan, la forma en la que nuestro ser, nuestra alma, reacciona para volver es por medio del dolor, hermanos, desafortunadamente. El dolor nos despierta, nos pone alerta, nos vuelve al camino, y es el dolor lo que nos hace reflexionar sobre lo que acaba de acontecer. El Señor envía las aflicciones también, hermanos, porque es en las aflicciones en las que es hasta cuando nosotros nos ponemos a revisar nuestros caminos. Es hasta ese momento cuando nos ponemos a considerar nuestra propia vida, a considerar si las decisiones que tomamos fueron correctas, a considerar si hemos andado correctamente delante del Señor. Es hasta que estamos en medio de la aflicción y del sufrimiento que nos detenemos a considerar. Mientras estamos con todo en paz y tranquilidad, no nos detenemos a reflexionar si hemos pecado en alguna o en otra forma. Pero es la aflicción, noten el efecto. El efecto de la aflicción nos lleva a considerar nuestros caminos. Pero el Señor sabe, hermanos, que esa aflicción duele y no nos la envía gustoso como diciendo, ¡ay, para que le duela! Como lo hacemos los seres humanos con la venganza. La venganza, hermanos, tiene ese sentimiento, que le duela. Pero, hermanos, ¿quién aplica la medicina diciéndole, ¡ay, le va para que le duela? No, nadie hace eso. Sino que cuando se aplica la medicina, se aplica, hermanos, con un deseo, con la intención y el propósito de hacer el bien. Que si duele o es amarga la medicina, pues esa es la razón, hermanos, por la que el mismo hombre, dado que no es su intención que la medicina sea amarga, el mismo ser humano ha procurado darle otro sabor a la medicina, ¿no es así? Para que no sepa tan feo, o al menos como sabía hace muchos años. Y ahora ya usted puede tomarse un jarabe que sabe bien rico, y así se ha procurado entonces que esta medicina que se da no resienta tanto ese efecto amargo. En el caso del Señor, hermanos, el Señor no es que está buscando que nos duela como diciendo para que se le quite, no, su deseo es hacernos bien. Y al ser ese su deseo, entonces Él siempre nos envía también su misericordia. Nos aflige, sí, pero enseguida Él envía su misericordia. El mismo que envía la flecha, venda también la herida. Y sana el malestar, como dice Job 5:18. Miren, porque Él hace doler y Él venda. Él hiere y sus manos sanan.
El mismo, pues, que hace doler, dice el texto, venda. Él también venda. Él hiere y sus manos sanan. Es decir, que el Señor, enviada la aflicción, no nos deja allí y se va y dice, ay, que opere como debe de operar y ya luego vengo otra vez. No, el Señor siempre está pendiente. El Señor, hermanos, nos envía también enseguida la misericordia. Y de la manera como toda aquella aflicción es provechosa solo para el creyente, así también es el creyente el único que puede esperar y rogar, como el texto, consuelo para su alma. En ese sentido, hermanos, como veíamos, la aflicción hace bien o causa provecho solo al creyente. Tanto el impío como el creyente, los dos son afligidos. Llevan las mismas dificultades o cargas, algunos más, otros menos. Pero, ¿a quién es a quien le hacen bien? Al creyente, dice el texto, a los que aman a Dios. Esas aflicciones colaborarán para su bien. ¿Cuál bien? El bien de ser conformados a la imagen de Cristo. El impío sufrirá la misma aflicción tal vez que el justo, pero el impío no recibirá nada a cambio. El creyente no solo recibirá un bien, sino que encima de eso, hermanos, también recibirá consolación. Recibirá misericordia para consolar. Y la razón por la que podemos esperar y aún rogar por este consuelo, hermanos, es porque dicho consuelo es una promesa. Dicho consuelo es una promesa. Porque ustedes saben, hermanos, que no podemos esperar respuesta de nada que no sea prometido. No podemos pedir nada que no sea prometido. ¿Me explico? Como alguien decía, no podemos estar orando por el diablo para que se arrepienta. No, eso no está escrito ni prometido que sucederá. Lo que está prometido para que suceda, por eso podemos orar. Si no hubiera sido prometido, hermanos, que después de la aflicción el Señor enviaría consuelo, no podríamos rogar por consuelo después de la aflicción. Pero hermanos, el Señor envía, vamos a ver, consuelo siempre en la aflicción, pero también nos dice, pídanlo. Vemos constantemente al salmista diciendo, danos refrigerio, consuelo, tu misericordia, consuélanos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Se pide, ese consuelo se pide. ¿Y por qué se pide, hermanos? Porque fue prometido. Podemos esperar respuesta de consuelo porque fue prometido. La fe necesita una promesa para asirse de ella, y si no, no puede existir la fe. De manera entonces que si es necesario ejercer la fe para pedir, y en toda oración se debe ejercer la fe, si no, no es oración, entonces aquí hay una promesa. Y el versículo lo dice. Miren el versículo 76. Venga, te ruego tu misericordia para consuelo mío. Una vez que he sido afligido, ya pasé el trago amargo, ya lo tragué. Ahora venga tu consuelo. Te ruego tu misericordia para consuelo mío y miren, conforme a tu palabra dada a tu siervo. Aquí, hermanos, el término que se tradujo como palabra también se ha traducido en otras
ocasiones como promesa, debido a que fue dada. Y no es que el Señor le había dicho sola y exclusivamente al salmista, te voy a afligir a ti, pero te voy a consolar a ti nada más. No, hermanos, es la palabra que es dada para todos. La palabra de la que está hablando no es la palabra de honor del Señor, sino es la palabra de Dios. ¿Me explico? Cuando dice, conforme a tu palabra dada a tu siervo, no está diciendo, tú me diste tu palabra de que me ibas a consolar. No, está diciendo, en tu palabra está dado que nos darías consuelo. Entonces, danos ese consuelo conforme a la palabra que dijiste antes. Pero, hermanos, observen también en esa petición la renovada actitud humilde y reverente con la que el salmista ruega al Señor el cumplimiento de su palabra o promesa de su palabra. Pues miren cómo dice, te ruego. Miren el efecto, hermanos, de la aflicción. Tal vez había orgullo antes de la aflicción, tal vez había un corazón inflado, pero una vez que llegó el aguijón de la aflicción, desinfló todo el orgullo y ahora habla con ruegos. Él ya no anda exigiéndole a Dios que le dé, ni está declarando que Dios va a hacer. Tú dijiste, no, sino, miren, ruega, te ruego. Porque dice Proverbios 18:23, porque el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El rico exige las cosas, pero el pobre habla con ruegos. El Espíritu sabe, hermanos, que en la aflicción se produce, o más bien, el Espíritu produce el ejercicio de la humildad. En medio de la aflicción, una tristeza piadosa, un temor reverente a aquel que todo lo puede. Y aunque las aflicciones golpeen la raíz de la misma fe y del amor, son necesarias, hermanos, para el fortalecimiento de la fe y del amor. Aunque las aflicciones golpeen la misma fe y el amor, son necesarias para su fortalecimiento y para producir otras gracias más. Por eso veíamos la ocasión anterior, una gracia opera y trae a la otra y produce a la otra y así. De manera que ninguno que ha sido afligido eficazmente sale de su aflicción con la cabeza erguida. Ninguno que ha sido afligido eficazmente sale de su aflicción con la mirada orgullosa, sino con un renovado sentido de su bajeza y de su indignidad. Y en ese renovado sentido de su bajeza y de su indignidad, con esa humildad renovada, suplica y dice, dame tu promesa. Tú dijiste en tu palabra que tú consolarías. Dame ese consuelo. Ya me has afligido, oh Señor, ahora te ruego consueles mi alma.
Y es de esa misma promesa de la que está hablando el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 1, del 1 al 7. Acompáñenme a la segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 7. Y allí confirmaremos la promesa dada y pasaremos a nuestro segundo punto de las razones para el consuelo. Miren, dice la Escritura, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación. Ahí nos está estableciendo la fuente de la consolación. ¿Se fijan? ¿De dónde viene toda consolación? De Dios. 4. Quien nos consuela en toda aflicción nuestra. ¿Se fijan? Para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción con la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Hasta ahí por el momento. Miren, hermanos, cómo nos está diciendo el apóstol que el Señor consuela a los suyos en toda aflicción. Y este versículo nos está estableciendo, hermanos, que no hay aflicción por la que el creyente pase que no sea enseguida consolado por el Señor. Porque cuando Él da la medicina, Él sabe que ha dolido y que ha afligido, y enseguida trae ese manto de consuelo. Enseguida trae ese algodón para consolar, hermanos, la herida, para vendar esa herida y para sanar esa herida de la flecha que se ha hecho. Toda aflicción nuestra, entonces, es objeto también del consuelo del Señor. En ese sentido, entonces, hermanos, no puede haber aflicción sin su respectivo consuelo, porque el Señor es fiel. El Señor es fiel, hermanos. No puede el creyente entrar en una aflicción sin, al salir de ella, no recibir consuelo. No es posible. Pues dice el texto, en toda aflicción nuestra somos consolados. Tal vez usted lo habrá experimentado y tal vez se habrá dado cuenta o tal vez no. Pero cuando hemos sido afligidos, hermanos, según la fidelidad del Señor, enseguida que ha pasado el trago amargo, enseguida la gracia viene y produce gozo. Produce contentamiento, produce deleite, produce un renovado efecto e impresión del amor de Dios en nosotros. Ahora podemos ver con más claridad el amor y la gracia de Dios sobre nosotros una vez que ha venido la consolación. Y de hecho eso es parte de la consolación. Pero noten que también nuestra consolación consuela a otros. ¿Cómo? Dice el versículo 4. ¿Están ahí? Nuevamente. Quien nos consuela en toda aflicción nuestra, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier aflicción. ¿Cómo? Con la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Pareciera como un juego de palabras, hermanos, pero el apóstol lo que está diciendo es que con el consuelo que el Señor nos da, nosotros podemos consolar a otros. Primeramente a través de el expresarlo. Cuando nosotros expresamos, hermanos, las tribulaciones, las aflicciones por las que pasamos y la manera en la que el Señor nos libró, esto no solo abunda en acciones de gracias al Señor, como vamos a ver enseguida, sino que también produce en otros la esperanza, la fe, de que cuando están o si están en medio de esas dificultades o aflicciones, saber que el Señor puede librar.
en la menor de las medidas de fe, puede ser tan solo el pensamiento de decir, pues si el Señor ayudó a este hermano o hermana, bueno, hay esperanza de que tal vez también me ayude a mí. Y ahí es donde el texto anterior nos mandaba a pedirlo, a pedir, a orar. Versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros, así también abunda nuestra consolación por medio de ellos. Hasta allí. El texto nos dice que los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros. ¿A qué se refiere con que los sufrimientos de Cristo abundan en nosotros? A que el efecto de los sufrimientos de Cristo genera una gracia que abunda en bien o en beneficio para nosotros. Y está diciendo, si el sufrimiento de Cristo nos produce bien, entonces así también abundará nuestra consolación por medio de Cristo. Es decir, si el hecho de que Cristo sufrió nos produce bien a nosotros, abunda en nosotros para bien, ¿cuánto más no seremos consolados por Dios en la consolación de Cristo? Si somos participantes o tenemos parte, tomamos nuestra parte de los sufrimientos de Cristo, comemos nuestra parte de los beneficios de los sufrimientos de Cristo, entonces también nos está diciendo, hay otra parte que no hemos hasta ahora tomado, que no hemos agarrado, que es la consolación por medio de Cristo. Pero, ¿en qué forma se nos da este consuelo, hermanos? ¿Será que esa consolación que se nos da de Cristo se nos da por medio de deleites temporales? ¿Se nos dará con disfrutes terrenales? ¿Será que luego que somos afligidos, entonces el Señor dice, te voy a consolar con una casa nueva? ¿Será así, hermanos? ¿Será que el Señor nos consuela con premios o consuelos de esta vida? No, ¿por qué esperaríamos eso? O más bien, ¿por qué esperamos que recibamos consuelos en las cosas de esta vida, en las cosas terrenales? Si ya vimos que la aflicción nos fue enviada para beneficio espiritual, ¿o qué beneficio nos trae la aflicción? ¿Es espiritual o terrenal o material? Es espiritual. Entonces, si la aflicción nos es enviada con propósitos benéficos espirituales, ¿cómo podemos esperar que el consuelo sea terrenal? No, el consuelo también debe ser espiritual. Porque si Cristo, hermanos, si nos está hablando de la consolación de Cristo, entonces debemos pensar que si Cristo recibió consuelo, ¿qué clase de consuelo recibió Cristo? Dijo el profeta que verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Qué consuelo fue ese? ¿Terrenal o espiritual? Hay un consuelo espiritual allí en el Señor. La naturaleza de este consuelo que recibiremos entonces debe ser espiritual, como dice el versículo 11 de allí mismo de 2 Corintios 1. Colaborando vosotros también con oración por nosotros, para que por la gracia dada a nosotros por medio de las oraciones de muchas personas, muchos agradezcan por nosotros. Miren entonces que dice
¿Ustedes colaboraron con nosotros con oración? Dice, para que por la gracia dada a nosotros. ¿Cuál gracia? La gracia de ese consuelo. Pues en el contexto vamos a ver que el apóstol está diciendo, ustedes deben saber, no deben ignorar que tuvimos una gran aflicción ahí en Asia. Fuimos afligidos en gran manera, dice el apóstol, grandemente. Allí en el versículo 8, porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción que nos vino en Asia, que fuimos oprimidos en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, hasta el punto que dimos por perdida incluso la vida. Y estas oraciones, ¿en qué produjeron? Dice que produjeron una gracia que fue dada a nosotros. ¿Cuál? La de que fueron consolados con toda consolación, pues por eso comienza la carta diciendo, el Dios de toda consolación que nos consoló a nosotros. Así pues, la consolación es una gracia, y como gracia entonces es una gracia dada. De manera que este consuelo ha de venir en forma de gracias. Este consuelo ha de venir en forma de crecimiento por ejemplo, en la gracia de la paciencia, dice el versículo 6. Pero si somos afligidos es para vuestra consolación y salvación, la cual opera en la paciencia de los mismos sufrimientos, la cual opera en la paciencia, que dijimos que era paciencia, en esa resistencia, en ese aguante, en ese padecer las cosas sin desistir, sin desalentarse, sin tirarse al piso. Eso es paciencia. Es resistir las aflicciones, es resistir el dolor, es resistir y aguantar, como el apóstol le dice a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, soporta las aflicciones. Eso es paciencia. De manera entonces que la gracia del consuelo es la paciencia, por ejemplo, una de esas cosas. El consuelo ha de venir en forma de gracia de crecimiento en la gracia de la humildad, como vimos, en forma de gracia en el fortalecimiento de la gracia de la fe y del amor. Y cuando el creyente ve todas estas gracias en su interior fortalecidas, hermanos, produce también el gozo de saber que la operación del Espíritu Santo está trabajando en nosotros, que estamos siendo cada vez más conformados a la imagen de Cristo. Dice el pastor puritano John Owen en ese sentido, cito, y escuchen hermanos, es muy hermoso esto. Si se nos preguntara cómo podemos discernir cuando la gracia se ejerce y prospera en oposición a las corrupciones y tentaciones, yo diría que así como los grandes vientos y tormentas a veces contribuyen a la fructificación de los árboles y las plantas, así las corrupciones y tentaciones contribuyen a la fructificación de la gracia y la santidad. El viento viene sobre el árbol violentamente, eriza sus ramas, tal vez rompe algunas de ellas, golpea sus brotes, afloja y sacude sus raíces y amenaza con arrojar todo el árbol al suelo. Pero por este medio la tierra se abre y se afloja a su alrededor, y el árbol hunde sus raíces más profundamente en la tierra, por lo cual recibe más y más fresco alimento. Esto lo hace fructífero, aunque tal vez no dé fruto visiblemente hasta cuando ha pasado un tiempo. Termina la cita.
Qué cosa tan reveladora, ¿no les parece, hermanos? Muchas veces nosotros somos afligidos por las tribulaciones, por los sufrimientos, por las dificultades, por los problemas que ya vimos que la providencia nos envía. Pero, hermanos, estos nos hacen bien. Y nos pone un ejemplo el pastor puritano. Imaginen que es como un árbol, dice. Vienen los fuertes vientos y azotan contra el árbol y lo mueven para todos lados y parece tambalearse y dice, amenaza con desarraigarlo. Sus raíces tiemblan y se mueven, pero dice, en vez de producir un efecto malo, en vez de producir que ese árbol se muera porque se le removieron las raíces, dice, al contrario, eso aflojó la tierra y hace que sus raíces se hundan más adentro y que reciban más fresco alimento, y entonces ese árbol se arraigue más. Qué cosa tan sorprendente, ¿no les parece, hermanos? Y esto también aplica en nuestras vidas. Cuando los sufrimientos y las aflicciones son tan fuertes que casi sentimos que nos desarraigan, hermanos, la gracia toma esa circunstancia para hacer nuestro arraigamiento en Cristo más fuerte y más profundo. Porque sí, hermanos, tenemos que reconocerlo. Cada que nos encontramos en alguna aflicción o dificultad, hay medio fuertecita, ya andamos aventando todo por la borda, ¿no es así? Ya andamos casi hasta negando al Señor. Nos sentimos desarraigados. Como que si ya mejor no seguiremos después de esto. Pero nos dice el pastor puritano, pero este era el propósito. Que nos sintiéramos así, sí. La fe se sacude con esa aflicción, se sacude tremendamente. ¿Pero qué produce eso? El desarraigamiento. En el impío termina ya en la apostasía, hermanos. Pero en el creyente no. El impío no tiene la promesa del consuelo. En el creyente tiene la promesa de consuelo. En el creyente se arraiga, se fortalece, hermanos, la fe. En el pasado andaba casi desarraigándose porque le faltaba algo muy pequeño. Pensaba que no tenía. Luego la fe le fortaleció. Y la próxima vez le falta otra vez eso. Y ya no zozobra, no se angustia, no se siente igual de desarraigado que la vez pasada. ¿Qué produjo eso? Hermanos, fortaleza y también consuelo. Porque miren cómo el auxilio pasado es un consuelo para el presente. El auxilio pasado consuela al presente. Es lo que decía el apóstol. Ustedes son también consolados por nuestro consuelo. Aunque no siempre, como dice el pastor puritano, el fruto sea visible de inmediato, pero pasado el tiempo, miramos hacia atrás y observamos los benditos beneficios, las grandes bendiciones espirituales que nos sobrevinieron a raíz de aquellas grandes aflicciones y angustias que sentíamos que casi nos arrancaban de la tierra.
casi de inmediato que acabó esa aflicción, no sentimos ningún cambio en nosotros, porque el fruto en los árboles no se da de inmediato. Por eso les hemos alentado a que tengan sus plantitas, hermanos, para que aprendan de ellas. El Señor utilizó todas esas metáforas de estas partes de la creación que hizo. No dan fruto pronto. Tarda, hermanos. Ustedes pueden abonar sanamente alguna plantita y va a pasar al menos días o a veces semanas para que dé fruto. Sí, ya hay fertilizantes, hermanos, para que se lo echa en la noche y en la mañana ya está todo con fruto. Pero de manera natural tarda un poco, hermanos, eso. Tarda para que dé fruto. Y después de esa aflicción no vemos el fruto, pero si ahora miramos hacia atrás, podemos identificar y decir, cuando pasó esa aflicción grande, enseguidita de eso, días después, semanas después, vino una gracia grande y poderosa a mi vida o a la iglesia. Y eso, hermanos, eso no es otra cosa que un consuelo. Eso es un consuelo de parte del Señor. Que luego de que se han zarandeado y sacudido nuestros cimientos, el Señor derrama más abundancia, más bendiciones, mayor luz, mayor fe, mayor amor por el Señor, mayor paciencia, esa resistencia que hemos visto, mayor humildad nos son añadidas. Miren atrás y lo comprobarán ustedes mismos con seguridad. Dice el pastor puritano John Owen, cito nuevamente: en los asaltos de las tentaciones y de las corrupciones, el alma se ve lamentablemente erizada y desordenada. Sus hojas de profesión están muy arruinadas y sus comienzos de fructificación están muy rotos y retrasados. Pero mientras tanto, extiende secreta e invisiblemente sus raíces de humildad, abajamiento y luto en una labor oculta y continua de fe y amor en pos de esa gracia. La santidad aumenta por esto realmente, y un camino se hace para la futura fructificación visible. Termina la cita. Qué hermoso, hermanos, es esa metáfora. Nuestra profesión, nuestros aparentes frutos pueden verse todos tirados, echados a perder, que se arruinó todo. Pero eso está extendiendo raíces en otras partes ocultas para nosotros, para la vista humana, para el ojo que no está mirando con el ojo de la fe a lo espiritual. Pero allí se está generando raíces más profundas de humildad, dice, de abajamiento, de luto, en una labor oculta que la gracia hace en lo profundo del corazón, y muchas veces sin que nosotros lo percibamos. Nosotros no podemos decir, como que, mira, voy sintiendo cómo la humildad va creciendo en mí. Porque de hecho eso no sería humildad, ¿verdad? Sería lo contrario. Pero va operando, hermanos, en formas que el creyente no puede percibir en su mismo ser. Así que sí, hermanos, cuando más solos nos sentimos, cuando más abandonados nos sentimos, es cuando
las operaciones más poderosas del Espíritu están siendo obradas en nuestros corazones para fortalecer nuestra fe y hacernos crecer en Cristo. ¿No es eso un consuelo? ¿No es eso un consuelo? Cuando más solos y abandonados nos sentimos, hermanos, más poderosas están siendo las operaciones del Espíritu Santo para enraizarnos, para fortalecernos en la fe en Cristo. Así que todas esas aflicciones que tambalean y hacen temblar los cimientos de nuestra fe no tienen el propósito de derrumbarla, sino de fortalecerla, de sacudirla para hacerla más fuerte. Y como decíamos, esas aflicciones están diseñadas para no producir lo que no debe producir, que en este caso es el desarraigamiento. El Señor nunca desarraigará su propia obra, pues dice el texto que ni siquiera apagará el pábilo que ahumea, ni quebrará la caña cascada. Así que cuando la sacude, hermanos, es para fortalecerla. Dice nuevamente el pastor puritano John Owen, él actúa la gracia que se recibe por suministros frescos y constantes. El que no observa diligentemente las formas y los medios por los que se preserva y promueve la gracia, carece de gran parte del consuelo y el gozo de la vida espiritual. No es poca parte de nuestro pecado y locura cuando somos negligentes en esto. Termina la cita. Sí, hermanos, lo que nos está diciendo es que si nosotros no nos detenemos a observar cómo esas gracias vinieron a operar luego de la aflicción, si no nos detenemos a contemplarlas, a considerarlas, entonces, dice, gran parte del consuelo y gozo espiritual que estaba prometido para después de la aflicción, no lo vamos a tener. Viviremos todavía ahí medios amargados porque no podemos ver cómo fuimos consolados. Porque otra vez, ¿o acaso es que esperábamos una consolación terrenal, mundana? Es que después de esa aflicción me aumentaron el sueldo al doble. Hermanos, ¿eso es lo que estábamos esperando? No, el consuelo ha de ser espiritual. Después de esa aflicción, tiempo después, días después, semanas después, recibimos una gracia, una luz de la palabra, recibimos un fortalecimiento en la fe, recibimos una gracia especial que no habíamos tenido antes. Contemplar, detenerse a mirar esas cosas, hermanos, es el consuelo de la fe. Es el consuelo del Señor. Por esa razón, una y otra vez, hermanos, les recordamos, miren, hermanos, cómo el Señor nos ha venido dando más luz y más luz. Véanlo, véanlo. ¿Para qué? Para que haya consuelo en nuestros corazones, porque como dijo el apóstol, eso consuela nuestros corazones y los afirma en Cristo. Por eso no es malo repetirlo, al contrario. Por lo tanto, el Señor ordenará de tal manera sus providencias aflictivas, de modo que promuevan el ejercicio de toda gracia santificadora y produzcan o revelen en nosotros el efecto glorioso de la santificación. De manera que cuando más oposición hay,
mayores beneficios nos están aguardando, hermanos, según nos enseña 1 Corintios 16:9. Entre más oposición hay, mayores beneficios nos estarán aguardando. Entre más sacudida se vea nuestra fe, mayores beneficios hemos de esperar. Cuando pasamos por las angustias más amargas, es cuando mayores grados de luz y gracia debemos esperar de Dios por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta por qué entonces el apóstol Santiago decía: tengan por todo gozo cuando caigan en manos de las pruebas, de las aflicciones, de las dificultades? ¿Por qué? Porque entre más grandes sean, no se asusten si están grandes, no se asusten, tengan gozo, porque entre más grandes sean, más consuelo de gracias recibiremos después de ellas. Más grados de luz, más grados de gracia debemos esperar del Espíritu Santo entre más grande sea la aflicción. Esa es la promesa. Esa es la promesa, que así como abunda los sufrimientos de Cristo en beneficio nuestro, así también abundará el consuelo de Cristo. Y esto, hermanos, también no solo en las aflicciones de dificultades y así, sino también incluso en las relaciones con los demás, pues a veces esas relaciones con los demás se constituyen en las aflicciones. Por ejemplo, cuando los demás se alejan de nosotros sin razones de pecado, o más bien son alejados de nosotros, es porque el Señor quiere robustecer los suministros de gracia hacia nosotros. El Señor quiere que dependamos más bien de Él y estar Él cerca de nosotros, y por eso nos quita el que está ahí en medio. Dice el Salmo 88:8, miren, están allí. Salmo 88, dice el versículo 8. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos, encerrado estoy y no puedo salir. Miren, hermanos, ¿no se ven ustedes allí? Has alejado a mis conocidos. No dice, pues salimos mal y se fueron. No, dice, el Señor los alejó. Tú, Señor, has alejado a mis conocidos y ahora les caigo gordo. No solo no me hablan, sino que hasta les caigo gordo. Y no solo a los conocidos, miren el versículo 18. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y mis conocidos pusiste en tinieblas. Esa expresión de pusiste en tinieblas es más o menos claro, ¿no? Están allá en las tinieblas y yo no los puedo ver. Ya no están aquí. Has alejado de mí al amigo. ¿Ha alejado el Señor a los amigos suyos? ¿A los compañeros suyos? ¿A las compañeras suyas? ¿Las ha alejado el Señor? ¡Qué bueno! Regocijo, dice el apóstol Santiago, regocijaos. Sí, el trago es amargo, pero el consuelo que está por venir, espérenlo, dice el apóstol, porque es mucho.
Espérenlo, porque si en los sufrimientos hay gran bendición, ¿cuánto más en el consuelo? ¿Para qué fueron alejados? Para robustecer la raíz de la fe, para robustecer la raíz del amor y de la dependencia de Dios y no de los hombres. Porque noten ustedes, si después que el Señor haya alejado a estos amigos y conocidos, ustedes se ponen a reflexionar, se van a dar cuenta de que no solo les estaban siendo muchas veces una mala influencia, sino que si aún no fuese así, estaba generando una dependencia de parte de ustedes hacia ellos y no del Señor. Cuando los demás nos abandonan sin causa razonable, es porque el Señor quiere operar en nosotros de manera muy especial, hermanos. Miren al siervo del Señor, que es, después de nuestro Señor Jesucristo, el creyente por excelencia que más ha soportado las aflicciones, Job. Acompáñenme a Job, capítulo 19. Job, capítulo 19. Miren el versículo 13. ¿Están allí? Él ha alejado a mis hermanos de mí, y mis conocidos ciertamente se apartaron de mí. Miren la progresión. Primero alejó a los conocidos. ¿Se fijaron? Luego alejó a los amigos. Ahora dice, Él, el Señor, alejó a mis hermanos de mí. ¿Sí, hermanos? Sí. El Señor aleja a nuestra familia aún en la carne de nosotros. El Señor aleja a nuestros hermanos de nosotros. 14. Mis parientes me han fallado y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño y extranjero soy a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca le rogaba. Mi aliento de vida es desestimado para mi esposa, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Incluso los niños me desprecian. Me levanto y hablan contra mí. Todos mis amigos íntimos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Hermanos, pienso que pocos pueden o podemos decir lo que es eso. Los que yo amaba se volvieron contra mí. Todos a los que les hicimos bien y buscamos bien, se volvieron contra mí. Pero miren el verso 25. Yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo. Hasta ahí. Y hermanos, ustedes saben todo lo que recibió Job.
Su aflicción fue literal también, ¿sí? Y recibió toda clase de consuelos, también terrenales. El apóstol Pablo también fue abandonado por las iglesias de Asia, dice segunda a Timoteo 1:15. Y ya sabes esto, que se han apartado de mí todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y dice el capítulo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Miren, el apóstol Pablo dice, todos los de Asia se apartaron de mí. Y hermanos, por si suene un poco ambiguo tal vez para ustedes, se los pongo en términos un poco más llanos. El apóstol está diciendo, todas las iglesias de Asia que eran cristianas y que tenían comunión con nosotros, se apartaron de nosotros. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Para que no nos asustemos. Porque el apóstol está diciendo, todas las iglesias de Asia se apartaron. Ya no quieren tener comunión con nosotros. Se desviaron en la doctrina, evidentemente. De hecho, ese es el contexto, ya lo vimos en la conferencia. Precisamente por la doctrina. Se apartaron de nosotros. ¿Por qué hace eso es el Señor, hermanos? Para robustecer nuestra fe, hemos visto. Y entre más grande sea la sacudida, el Señor no nos va a desarraigar, hermanos. En eso debe estar puesta también nuestra fe y nuestra confianza. No seremos desarraigados. Por más fuerte que sea, al menos, digamos, moriré, como decía el apóstol Pablo y Timoteo a los corintios. Moriremos aquí. Pero muramos, pues, si el Señor nos ha querido llamar hasta aquí. Pero si el Señor nos conserva, será para fortalecernos. Roguemos, Señor, envía tu misericordia, pues ahora. Envía tu compasión. Envía ahora tu consuelo. Y consuélanos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Y por último, hermanos, quisiera concluir leyendo el Salmo 46, 3. Salmo 46, 1 al 3, dice la palabra del Señor. Al músico principal, para los hijos de Coré, cánticos sobre Alamot. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra pronta ayuda en la angustia. Por tanto, no temeremos aunque la tierra se remueva y aunque los montes se desplacen al corazón del mar, aunque rujan y borboteen sus aguas, aunque tiemblen los montes con bravura. Está ahí. Este salmo, hermanos, que es uno de los salmos de más consuelo, dice, son enviados al músico principal, al que dirigía toda la alabanza, los cánticos, los salmos en el templo. Y dice, para los hijos de Coré. ¿Quiénes eran los hijos de Coré?
eran los cantores más excelentes que había. Y dice, este salmo es tan importante y tan maravilloso, tan exquisito, que debe ser cantado por los mejores en este caso. Es un cántico que se canta sobre Alamot, que se refiere a un tono de voz más o menos delgado, con el objetivo de que se escuche con mayor fuerza y potencia. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestra pronta ayuda en la angustia. Este auxilio, hermanos, y este refugio no significa necesariamente que nos será quitada la angustia en ese momento. No, sino que vendrá consuelo, consuelo del Señor, como lo hemos estado viendo. Y si tenemos ese consuelo y esas gracias y esa fe de esperar en el Señor, esa fe de saber que vendrá consuelo grande, abundante, más abundante que la aflicción. Un consuelo espiritual, santificador, iluminador de la palabra. Hermanos, eso entonces hace que dice el versículo, entonces no temeremos. Y luego toma una figura extrema, aunque la tierra se remueva. Y ahí se refiere a que la geografía como está la tierra cambie. Por lo general, por medio de algún terremoto o algún cataclismo, haga que los montes se muevan. Por eso enseguida dice, aunque los montes se desplacen al corazón del mar. Y aunque rujan las aguas del mar en este caso, un mar embravecido, y borboteen las aguas del mar, y tiemblen los montes con bravura, no temeremos. Entienden que son expresiones literarias, hermanos, que también ciertamente tienen una aplicación literal, pero que nos están enseñando, aunque la más grande dificultad venga, aunque la más grande aflicción venga, el Señor es nuestro refugio. A Él debemos ir y rogar por auxilio, por fortaleza para sobrellevar esa aflicción, y enseguida por fe para poder consolarnos a nosotros mismos, para estar quietos, para tener contentamiento en Cristo y para tener consuelo de la gracia de Dios, porque si abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, cuanto más no abundará el consuelo. Y eso, hermanos, no tiene un paralelo con el consuelo que esperamos en la eternidad. Si esto fuera literal y la tierra empezara a temblar y hubiera un tremendo cataclismo, hermanos, ¿los creyentes temerán? Al contrario, dice el texto, erguíos y alzad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. No, hermanos. Y aunque los montes se desplazaran al corazón del mar, sabríamos, ya es nuestro tiempo. Ya estamos siendo llamados a casa. Y eso es esperanza, eso es fe. Miren, pero observen cómo entonces la fe de saber que tendré un gran consuelo nada más que pase esto, nos fortalece para enfrentar esa situación. De la misma forma, hermanos, el saber que vendrá un gran consuelo después de cualquier aflicción que el Señor nos envíe, debe también consolarnos y fortalecernos en medio de esas aflicciones. El Señor nos conceda la fe para abrazar todas estas cosas y ejercerla en medio de toda aflicción. Oremos al Señor.